El coronavirus dejó hasta la fecha más de 500.000 infectados, más de 24.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Pero, ¿qué es este virus? Los coronavirus son una familia extensa de virus que ocasionan diversas enfermedades conocidas, que van desde el resfriado común hasta otras cosas más severas como el síndrome respiratorio agudo severo, reconocido en el mundo entero como SARS. En el caso específico de la nueva cepa surgida en China, los síntomas iban desde fiebre y cansancio hasta neumonía e insuficiencia renal. El virus se transmite típicamente de una persona a otra por vía de pequeñas gotas que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar. Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego la propia cara. El periodo de incubación suele ser de 5 días, pero puede variar de 2 a 14 días. Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos y las dificultades para respirar. Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, la distancia social de otras personas, el autoaislamiento y el seguimiento para las personas que se sospecha están infectadas. ¿Cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mercados ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podrían ser la fuente de infección. 6 días después, confirma la identificación del virus como nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado a Wuhan. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y Estados Unidos. El 23 de enero, China oficialmente entraría en cuarentena. Se cancelan camiones, trenes y vuelos de avión. Se cerraron todas las fronteras. Un día después, el 24 de enero, sería un día cargado de información. Por el crecimiento de casos confirmados de coronavirus, Beijing cancela los festejos del Año Nuevo Lunar y clausuran decenas de atracciones turísticas, entre ellas la Gran Muralla China. Disneyland en Shanghái cierra sus puertas y comienzan a crearse algunas prohibiciones de vuelos hacia China. El 27 de enero subió la cifra mortal, ya había 106 personas fallecidas. En México, la alerta estaba presente. El 28 de enero, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fue a la conferencia mañanera del presidente. Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita. Unos días después, sucedió lo inevitable. La Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una emergencia internacional el 30 de enero. El 3 de febrero se confirma la muerte de una persona en Filipinas, el primer fallecimiento fuera de las fronteras de China. Has reported the first death from the new coronavirus outside of China. El 6 de febrero fallece el doctor chino El Wenliang, quien intentó advertir a sus colegas que una nueva extraña enfermedad había afectado a 7 pacientes, mismos que se encontraban en cuarentena. El 10 de febrero, Reino Unido declaró la transmisión del coronavirus como una amenaza grave a la salud pública. Un día después, el 11 de febrero, la OMS oficializó el nombre del coronavirus como COVID-19. Para el 14 de febrero, fallece un turista chino en Francia y su muerte representa la primera baja registrada en Europa. Luego, la Organización Mundial de la Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Egipto, siendo el primer caso en el continente africano. El 23 de febrero, las autoridades de Italia suspendieron 2 días antes de su conclusión el Carnaval de Venecia,
Y mientras eso sucedía en Italia, el 23 de febrero, Xi Jinping reconoció que el coronavirus era la mayor emergencia sanitaria que China había enfrentado desde 1949. El 24 de febrero, la OMS explicó que la población mundial deberá prepararse ante una eventual pandemia. El 26 de febrero se registró el primer caso de coronavirus en Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. 2 días después, México confirma su primer caso infectado, un hombre que volvía de Italia. Salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Consideraríamos que es el caso índice. 29 de febrero. Cuando el número de casos globales llega a 80.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Al 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera las 3.000 muertes, los contagiados a los 90.000, pero Wuhan empieza a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales temporales para combatir el coronavirus. El 3 de marzo, Chile y Argentina registran sus primeros casos, así como España registra su primera muerte. La OMS sube la mortalidad del 2% al 3,4%. El 7 de marzo, un hombre de Buenos Aires muere, registrándose la primera muerte para Latinoamérica, cuando el número global de muertes es cercana a los 3.500. El 9 de marzo, el primer ministro italiano aplica un bloqueo nacional al país cuando los casos infectados llegan a los 9.000 y las muertes a 463. Al día siguiente, el presidente chino visita la ciudad de Wuhan para demostrar que el brote se ha superado. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define el COVID-19 como una pandemia global. El 12 de marzo se da a conocer que el actor Tom Hanks y su esposa están contagiados de coronavirus. Para el día siguiente, el número de muertos alcanza los 4.700. El 14 de marzo, Estados Unidos declara una emergencia nacional y autoriza una ayuda de $50.000 millones. Artistas, deportistas y referentes mundiales les piden a las personas que se queden en sus casas. Para el 15 de marzo, Italia registra 368 muertes en un día, llevando el número de muertos a 1.809, convirtiéndose en el segundo país después de China con más fallecidos. Para el 16 de marzo, el número de muertos globales supera los 6.500 personas. 17 de marzo, Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 contagiados y más de 150 muertes en menos de 24 horas. Y Brasil suma su primera víctima. 18 de marzo, Estados Unidos inyecta $80 millones para salvar los mercados. Los especialistas dicen que el distanciamiento social podrá ser necesario más de un año. Y China anuncia que consigue los primeros resultados positivos de una vacuna contra el coronavirus. 19 de marzo. Italia rompe un récord mundial, 475 muertos en 24 horas. Brasil se posiciona como el país latinoamericano con más muertes. Estados Unidos cierra su frontera con Canadá. Alemania declara una crisis socioeconómica comparable con la Segunda Guerra Mundial. Y México reporta su primera muerte y 118 casos positivos. Todavía se desconocen los alcances de la pandemia que puede cambiar el mundo.